Padre, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido la presencia de tu Santo Espíritu y que el poder de Dios se derrame sobre cada uno de tus hijos, dándolos la sabiduría y el entendimiento. Como te pido, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, que seas tú, Padre, el invitado en esta hora para que nuestras vidas puedan ser edificadas en el fundamento de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tenemos un tema muy hermoso, que es la unción. We have a very beautiful theme this morning. What is an anointing? Texto bíblico San Marcos 6, 12. Our biblical text we will find this morning on Mark chapter 6, verses 12 through 13. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They went out and preached the people should repent. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. They drove out many demons Gloria a Dios. and anointed Gloria a many Dios. sick people with oil and healed them. Poderoso es Dios cuando le creemos. Así es. Amén. Gloria a Dios. El Señor dijo: al que cree todo le es posible. Amén. If you believe in me, everything is possible. El amor de Dios es dimensional, The love of God is dimensional. imposible de medir. Usted no puede medir una dimensión científica. It's impossible to measure. You cannot measure a dimension, Mucho menos algo espiritual. not even something spiritual. Es imposible humanamente comprender este amor dimensional de Dios hacia la raza humana. Amén. It is impossible to understand humanly this dimension love of God. Ahora bien, ungidos con propósito. Anointed with a purpose. ¿Qué es la unción? What is an anointing? La palabra del Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Amén. a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. The word of God says, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recover the sight for the blind, to set the oppressed free. El versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. En el libro de Lucas 4:18. Amen. To proclaim the year of the Lord's favor. We find this verses in the book of Luke chapter 4. Ahora, ¿cuál es la unción que estaba sobre él? Now, what is the anointment that was on top of him? Un encuentro sobrenatural con su presencia, la gloria Shekinah. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Esa presencia es lo que es el Espíritu Santo que produce al hombre o al ser humano la unción para que pueda obrar como un verdadero hijo de Dios. That Amen. essence is from the Holy Spirit, and that's what gives the anointment to mankind. La luz ha llegado. Amén. Levántate de la depresión y de la postración donde las circunstancias te han mantenido. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Levántate una vida nueva. Get up and for a new life. Resplandece. Gloria al Señor. Rise. Sé radiante con la gloria de Dios, porque la luz ha llegado y la gloria de Dios
está sobre ti. See, the darkness covers the earth, and the thickness darkness over the people, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Sí entendemos qué es lo que está sobre nosotros ahora, ¿verdad? Have you understand what's over ¿Qué es us? lo que se mueve en este lugar? What's moved in this Aquí hay un place? fluir sobrenatural del Espíritu Santo, el cual se manifiesta cuando hay corazones dispuestos a servirle a Dios. It can be manifest if you are able to receive. Dice su palabra, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el libro de Isaías 61 y 2. In the book of Isaiah, chapter 60 through 1 through 2, it says, "See, the darkness covers the earth, and thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you." Dice que sobre nosotros estará el qué? La gloria de Dios, el poder de Dios. It says, "The Lord rises upon you, and his glory appears over Ser you." introducidos a la gloria de Dios es algo maravilloso, Being introduced to the glory of the presence of God is something beautiful. lo cual no lo puede introducir el hombre ni alguna cosa natural. And it cannot be introduced by mankind. La introducción a una vida o a un sentir espiritual lo logra por medio de la palabra de Dios, por medio del amor de Dios. And the way that you can receive this is by the way of the word of God. La presencia de Dios no puede ser manufacturada. The presence of God cannot be manufactured. Si la tienes, puedes avanzar. If you have it, you can move forward. Si no, te quedarás. If not, you will stay. Hay un ritmo en lo sobrenatural. There is a rhythm in the supernatural. Cuando pierdes el ritmo, pierdes la fuerza que el Espíritu Santo quiere mantener en ti. When you lose the rhythm, you lose the Gloria a strength Dios. the Holy Spirit wants to keep in you. Que te lleve de gloria en gloria. That may take you from glory to glory. Porque es ahí donde el hombre se vuelve victorioso en el nombre de Jesús. Cuando la presencia de Dios va con él. When the presence of God goes with you. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí con este pueblo. Porque él esperaba esa presencia. Así es. Eso es lo que el pueblo de Dios debe de esperar. Amén. Usted tiene que moverse en lo espiritual. You need to be moved by the spiritual, La revelación. the revelation. La revelación está en la palabra de Dios muchas veces, la palabra revelación. The revelation you can find in the Word of God. Ahora, ¿qué es o quién es un evangelista? Who's an evangelist? Un evangelista es uno que proclama y predica las buenas nuevas. An evangelist is one who proclaims or preaches the good news. El evangelio significa anunciar, proclamar. The gospel means to announce. Cuando te conectas con tu propósito, verás la provisión y la sanidad. When you connect with your purpose, you will see the provision of the health. Porque si usted no está conectado con el evangelio, usted no puede tener el propósito de Dios en su corazón. Amén. If you're not Gloria a connected Dios. with God, you will not be receiving His glory. ¿Por qué nos llaman evangelistas? Why do they call us evangelists? Porque proclamamos Because we proclaim His word. la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ese proclamar debe de tener un fundamento. But that proclaim needs to have a fundament in your life. Nuestra iglesia es impulsada por el propósito, Our church is imploded for that purpose. pero con el fundamento que es Jesucristo, el fundamento que sostiene al cuerpo de Cristo. But with the fundament of Christ. Uno de los grandes problemas que se ve o he visto en el cuerpo de Cristo es la falta de oración del cuerpo de Dios. One of the greatest problems I have seen in the body of Christ is the lack of prayers of the people of God. Las reuniones más pequeñas en las iglesias
son las de oración. The smallest meetings in a church are prayers meetings. ¿Por qué las personas no oran? Why do people don't pray? Una pregunta en la cual muchos decimos, yo lo hago. This is a good question, and many of us say that we do it. Creo que esto sucede por dos razones principales. I think this happens for two main reasons. Las personas no oran o no conocen el propósito de la oración. People do not know the purpose of the prayer. Si usted no conoce el propósito de la oración, If you don't know the purpose of the prayer, entonces vivirá hablando sin sentido. you will be praying Aleluya. without Gloria al sense. Señor. ¿Cuál es el propósito o qué es el propósito? What is the purpose of a prayer? El propósito es llegar a entender la intención original por lo cual fue creado el hombre. The purpose is the original intentions for which man was created. Sí entiende para qué fue creado el hombre, ¿verdad? We have understand why we have El hombre been fue created. creado para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. To worship God. La primera razón The por first la que reason muchos creyentes no oran es que no saben el propósito por el cual Dios creó al hombre. Gloria a The Dios, reason Señor. why many believers do not pray is that they do not know the purpose for which God created Al no prayer. conocer el propósito de algo, se malusa o no se tiene visión ni dirección. When the purpose of something is not known, it is misused or there is no vision or direction. El no orar es porque no tienen resultados positivos en la oración. People do not pray because they do not have a positive results. Al no conocer el propósito, automáticamente se pierde el sentido de la oración y por tal razón no tenemos buenos resultados porque oramos mal. They do not know the purpose automatically. They get the sense of the sentence. And Hallelujah. for the reason we do not have a good result because we prayed badly. El orar mal no es otra cosa, no es que usted ore con palabras ilustres, When we don't pray correctly, sino que muchas veces pedimos equivocadamente o la oración sale de los labios para afuera, no de Sí, su amén. corazón. it's because we're not praying correctly, or it's just words that are coming out of our mouth versus coming out of our heart. El hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él por medio de la oración. Man was created to reflect the nature of God and have communication with Him through prayers. En el libro de Génesis hay algo hermoso donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. In the book of Genesis, there is a very beautiful verse, chapter 1, verses 26, that says, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Al señorear el hombre sobre los peces, sobre el mar, sobre la tierra, sobre todo lo creado, es porque Dios le dio la capacidad de tener autoridad en la tierra. And that's because God gave us the capacity to rule on earth. Pero no puede tener autoridad el hombre cuando no está en el propósito de Dios. But men cannot have that authority if we're not in His will. Porque el hombre fuera de Dios no es nada. Because men out of God is nothing. Es un hombre muerto It's a dead man. en el espíritu. In the spirit. Gloria a Dios, Señor. Entonces, cuando llegamos a entender When we come to understand por qué fuimos creados why were we y created qué es lo que tenemos que hacer and what is para it that we need to do comunicarlos con nuestro Creador, in order for us to communicate with our Creator, entonces la oración va a ir por delante. Amén. and prayer will be our Gloria al weapon. Ese es el arma del cristiano. Ese es el poder y la fuerza de todo aquel que se llama hijo de Dios. That's our weapon in order for us to keep on going on life. Ningún ser humano puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios.
This Amén. means that we were created in order for us to have a good communication with God. O sea, Dios, el creador, el hacedor de todo, demanda que el hombre tenga una comunicación con él. That Amén. means that God, who is a creator, demands us to have a good communication with Him. Esto fue el propósito por el cual Dios nos creó, para que reflejáramos su carácter, su amor, su bondad, su misericordia, su santidad, Sí, amén. su autoridad y su poder por medio de la oración. Amén. Gloria a Dios, For Señor. which God Para created hacernos us to reflect His aleluya. character, His love, His goodness, His mercy, His holiness, His authority, and His power. Amén. Dios, al crear la humanidad para llevar a cabo sus planes, creó al hombre. Amen. God created mankind to carry out His plan, His purpose, and His will on earth. Sus propósitos y su voluntad en la tierra. His purpose and His will on earth. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dio también un libre albedrío. Amén. When God created man in His in His image, He also gave him a free shelter. Es decir, una voluntad propia, That means con la habilidad de escoger y tomar decisiones, y por consiguiente de tomar acción y cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. That means that He gave us the will and the ability to choose and to make decisions, and consequently to take actions and fulfill the will of God on earth. Amén. La creación. The creation. En estos tiempos la creación gime, Now in times we're quiere asking, acercarse a su creador, we want to get close to God. pero su naturaleza humana no le está permitiendo. But unfortunately, our natural don't let us get close to God. Vivimos alejados de Dios. We live away from God. Dios creó al hombre con la libertad para funcionar en la tierra y le dio derecho legal y autoridad para operar en ella. Amen. Amén. God created man with the freedom to function on earth and gave him a legal right and authority to operate in it. Dios estableció su voluntad aquí en la tierra con la cooperación de la voluntad del hombre. God established His will here on earth with the cooperation of man's will. Este propósito nunca cambió ni siquiera con la caída del hombre. This purpose never changed even with the fall of man. Aunque el hombre cayó en pecado y fue desechado del trono de Dios, Dios siempre buscó la manera de relacionarse con el hombre y regresarlo a su lugar original. Even though man fell, God still gave us the opportunity to come back to Him. Medios y métodos por los cuales Dios habla, Means and methods by which God speaks, porque Dios da la oportunidad a todos because God gives the opportunity to all of para us que podamos comunicarlos con Él. in order for us to communicate with Him. Muchos decimos Dios no nos habla. Many of us says God doesn't speak to us. Mentiras, Dios habla a todo mundo. And God speaks Lo to que all of pasa us. es que no somos capaces de escudriñar las escrituras. Amén, y Señor, entenderlas. Unfortunately, we're not capable to read His scripture. El poder de Dios es muy leve en nosotros. The power of God is very little in us. Recibimos a Cristo en su corazón y lo tenemos en nuestro corazón y lo tenemos agonizando, We Amén. accept Christ in our heart and then we let Him drown porque no somos capaces de obedecerlo. because we're not capable of being La obedient. desobediencia Not está being aniquilando al que vive en su corazón. obedient. It's taking away who lives in your heart. Dios desea hablar hoy a cada uno de nosotros God wants to speak to you and to us this morning. y lo hace y lo hará por medio de nuestro espíritu renovado. And He will continue to do it through our renewal spirit. ¿Por qué nuestro espíritu renovado?
Why our renewed spirit? Porque ahora usted al recibir el Espíritu Santo está siendo renovado de día en día. Because the day that you receive the Holy Spirit, you're being renewed day by day. Ahí hay comunicación con Dios. And there is communication with God. Anteriormente no había comunicación, Before that, there was no communication. porque Dios no habla a los que no se arrepienten, Because God doesn't speak to the ones who don't repent. sino que habla a los arrepentidos de He corazón. talks to the ones who have repented and come to God. Las razones fundamentales por las cuales Él quiere hablarnos The reasons guide us to communicate His plans and His purpose. guiarlos, comunicarnos sus planes o sus propósitos. Aleluya. Todo eso es cuando el hombre empieza a obedecer a Dios. All that is when we become obedient to God. Dios nos revela y se comunica con su pueblo de esta manera. God reveals Himself and communicates with His people in this way. El oír. Hearing. Cuando hablamos de oír, no es un oír físico, sino un oír, un sentir espiritual. Hearing, when we speak of hearing, it's not a physical, but it's spiritual. Nuestro espíritu tiene un oído espiritual, Our spirit has a spiritual ear, al igual que nuestro cuerpo tiene un oído físico y es un medio por el cual el Señor nos habla. just as our body has a physical ear, Gloria a Dios. as a means by which the Lord speaks to us. Es por eso que el que dice que Dios no le habla es porque tiene habilitado solo su oído físico. That's why when we say we don't hear God, that's because we only have a physical ear, not a Nos spiritual hace ear. falta reconocer cómo nos habla Dios en el We Espíritu. need to recognize how God will speak to Amen, us Señor. spiritually. Tenemos los registros bíblicos en donde muchos hombres de Dios se comunicaba Dios con ellos, We can read through the Bible, a lot of there was a lot of ways of God would speak to them. muchos audiblemente y muchos en el Espíritu. A lot of them would be through the ear and a lot of them would be through the spirit. Hay una lectura muy hermosa en Primera de Reyes 19, 11 al 13. And then there's a beautiful verse in 1 of Kings chapter 19, 11 through 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. The Lord said, go out and stand on the mountains in the presence of the Lord. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Gloria a Dios. For the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains, and a part shattered the rocks before the Lord. Pero Jehová no estaba en el viento. But the Lord was not in the wind. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Gloria a Dios. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Amen. Gracias, Señor. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. And after the fire came a gentle whisper. Sabe que el Señor ha hecho presencia. Amén. Él está aquí con nosotros. Amen. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. When Elijah heard it, he pulled his cloth over his face and went out and stood on the mount of the cave. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Then a voice said to him, what are you doing here, Elijah? En todo aquello que el profeta estaba oyendo y observando, había un mover sobrenatural. And in that moment, the prophet was able to feel the supernatural that was going on. Lo cual, si él no estaba en el Espíritu, no podía saber que Dios estaba ahí. What means if he wasn't in his spirit, he couldn't understand what was there. Muchos en las iglesias no saben lo que es el fluir del Espíritu Santo. Unfortunately, there's many of us who don't understand what the Holy Spirit is in presence. ¿Por qué razón? For what reason?
Porque nuestro sentir también es humano, no espiritual. Amén. Because our sense, unfortunately, it's human, it's not spiritual. Pero aquel hombre tenía un sentido espiritual, un oído espiritual, una vida en lo espiritual. Amén. Amen. But that man had a spiritual ear and a spiritual life. Ahora el cuerpo de Cristo, ¿cuántos hemos sentido que Jesucristo está aquí con nosotros? Amén. Christ, we felt that Christ is Ahorita here. cuando les dije que Él en el silbo apacible y delicado, ahí estaba el Señor, se derramó fuerte el Espíritu Santo. Amen. Porque Él está en su corazón. Él está pacificando, Él está bendiciendo. Él ha venido por toda necesidad que haya en el cuerpo de Gloria a Cristo. Dios. When I told you that, when I told you and I read to you the gentle whisper, we felt the presence of God. Es por eso que muchas veces usted no tiene que venir aquí enfrente para recibir un milagro, porque el Señor está ahí con usted. Él puede tocarle, Él puede sanarle, Él puede libertarle en esta mañana. Gracias, Señor. Amén, Señor. Si usted tiene una vida espiritual, créale, porque al que cree todo le es posible. Amén, amén. Spiritual life, believe on Him. Los que conocemos la historia del profeta Elías, The ones to know the story of the prophet Elijah, un hombre con mucho poder de Dios, a man with the power of God. muchos podrán decir por qué ya no hay hombres como Elías. Many of us could question why don't we have a lot of men like Elijah, Pero debemos de meditar but we need to meditate. que ya no hay hombres que quieran entregar su vida a Dios y exponerla por el Santo Evangelio. That there's a lot of men that unfortunately don't want to expose and talk about the Word of God, Porque esto es una vida en sacrificio. because this is a sacrifice life. Por eso Pablo dijo que nosotros entregáramos nuestra vida en sacrificio. That's what Paul said, for us to turn in our life in sacrifice. Ahora vamos a pasar al ver. And then now we're going to continue. Hablamos de ver en el Espíritu, We talk about seeing in the Spirit, porque el Señor nos deja ver en el mundo espiritual. because the Lord let us see the spiritual world. Y cuando esto sucede, podemos ver lo que Dios nos permite ver por medio de visiones o de sueños. And when this happens, we can see mental images, visions, and dreams. Y esto no es para todo, es para santos hijos de Dios. Unfortunately, this is not for everyone. It's for only the son and daughter of God. No sé si han visto muchos perturbados y les dicen, miren, ahí va el demonio, ahí va un perro, ahí va un gato. Todas esas cosas son perturbaciones. Amén. Unfortunately, there's a lot of sons and daughters who don't have the Spirit of God, and they see all kinds of demons. O tienen temor cuando hay liberaciones. Or they get scared when God is letting free that person from demons. Nadie tiene que tener temor No one needs to be cuando afraid. está en una congregación donde el poder de Dios se mueve. Amén. A congregation where the Spirit of Porque God los is moving. demonios son sujetos en el nombre de Jesús. Amén. Un santo de Dios, hijo de Dios, no puede entrar. Ustedes ven cuando la gente ha sido libre en este lugar que hay liberaciones muy poderosas. We have seen many times how a lot of people Muchos are ven queriendo demons. correr, pero no piensen en el temor, piensen en que Dios les está dando cobertura. Amén. Piensen en que Dios vive en su corazón. Amén. Gloria a To Dios. have the confidence that God is with us. Amen. ¿Saben cuántas veces o cuántas liberaciones han habido? Do you know how many liberations Aquí have hay happened in this niños, place? aquí There's hay mujeres kids, o there's women. todo aquel débil en el espíritu o falto de conocimiento jamás han sido poseídos por un demonio. Amén. Who are weak in the spirit, they have never been possessed by a demon. Lo que sí puede haber poseído cuando un pecador va a echar fuera demonios y no está bien con Dios. Amén. What could happen is if we're not ready to set that person free and we get close to that person. Porque no hay cobertura del Espíritu de Because there Dios. is no cover from the Holy Spirit. Pero si usted es un hijo de Dios, créale a Dios
que Dios no permite que un espíritu le toque. If there is some Amen. power of God, it will not touch our bodies. Es por eso que nosotros debemos de conocer a Dios y sus obras para que no caigamos en el engaño. And so we have to get to know God in order for us to not to be fooled. Porque Dios siendo omnisciente, omnipresente, todopoderoso, nosotros tenemos a ese Dios con nosotros. We have a very powerful God in our life. La palabra de Dios registra algo muy hermoso en el libro de Juan y dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amen. Amen. In the book of John, chapter 1, verses 47 through 48, it says, when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, here truly is an Israel in whom there is no deceit. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? How do you know me? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. ¿Cómo lo vio Jesucristo? How did Jesus see him? En el Espíritu. In the Spirit. Gloria a Dios. Esa es la capacidad espiritual que la unción de Dios permite que alguien vea en el Espíritu. That's how we're capable of seeing through the Spirit. Un día One day, teníamos una oración we had a prayer, y les digo, me desocupan ahí porque alguien viene muy cerca y viene desesperado que quiere aceptar a Cristo. Y todos se voltearon a ver. I said, I need you to go empty that place because there is someone. No pasaron 5 minutos cuando estaban tocando la puerta y el hombre cayó arrodillado pidiendo que quería aceptar a Cristo. Amén. ¿Lo vio quién? Amen. Jesucristo en el Espíritu. Él da la capacidad, Él da la revelación por medio de su Santo Espíritu. Es Él el que está con usted, conmigo y con todo aquel que ha creído al que vive. Not even 5 minutes passed when a person knocked my door and he came and got on his knees and I did a prayer for him because he really needed God in his life. Es hermoso entender o conocer el poder de Dios It's very beautiful to get to know que the love puede of God. recibir el ser humano cuando le cree a Dios. And then we cuando can ama a receive when Dios, we cuando believe in obedece God, a when we Dios. love God, when we're obedient to God. El sentir es una percepción, porque ahora vamos a hablar de lo que es el sentir o en la manera que Dios quiere hacerle sentir su poder. Now we're going to go ahead and talk about the feeling. The feeling is an inner perception, El sentir es una percepción interior, an intuition of the Holy Spirit una intuición del Espíritu Santo dentro de nosotros. within us and inner. Es un saber interno o interior que no tiene nada que ver con un sentir físico o carnal, Knowing that has nothing to do with a physical or carnal feeling, sino que es un sentir interior, un sentir en nuestro espíritu o en el espíritu que mora en nosotros. Amen. Amen. But it's an inner feeling, a feeling in our spirit. Muchas veces, A lot of times, como creyentes decimos, no sé, yo sentía algo en mi corazón y no lo hice porque me dio temor. a lot of us say, I feel something in my heart, but I just didn't do it because A I'm muchos he scared. oído decir eso. And I have heard a lot of you guys. ¿Por qué razón? For what reason? Sujete su carne y viva más en el espíritu. Y Amén. entonces podrá entender qué quiere Dios que haga en su vida. Gloria a Dios, We Señor. start living in our flesh. We need to start living in the spiritual world. Cada creyente debe de familiarizarse con la forma o el medio como Dios le habla. Each believer must become familiar with the form of a medium as a God speaks En to mi them. caso, Dios me habla de muchas maneras. In my case, there's many ways that he Visión, speaks to me. revelación, de la manera que Él quiera comunicarme las cosas. The Lord speaks to me through revelation and seeing by God. Pero no quiere decir que todos van a tener el mismo o los mismos dones
o lo que Dios me ha dado a mí. Amén. That Amén. doesn't mean Gloria a that Dios. all of us will have the same gift. Dios le puede dar a usted lo que Él tenga para usted. God will Amen. give you what He wants to give you. Pero no es algo que usted diga, yo lo quiero, But it's not something that you say, I want it. sino que primero prepare su corazón The para first que thing you Dios have le to do pueda is dar. prepare your heart in Amen. order for you to receive from God. Así es, gloria al Señor. Muchas veces Many times, Dios le habla a cada creyente, God speaks to each believer, pero el creyente viviendo carnalmente se le está haciendo difícil reconocer lo que Dios quiere que haga. but we continue living in our flesh, and it's hard to live in the spiritual world. Hay cosas tan hermosas There are y so vamos a many beautiful llegar al things. momento ahora en el cual esta es una pregunta que nuestro Señor Jesucristo dijo. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? There's a very interesting question, which it says, which is easier to say, that your sins are forgiven, or say to get up and walk? Aleluya. ¿Ya se ha preguntado usted o ha pensado en lo que el Señor le dijo? Have you asked that question to yourself? Es el momento de entender por qué el Señor le dice que es más fácil, si decirle tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda. It is the time for us to start meditating and answering that question for the reasons why did God say, why is it easier to forgive your sins than to say get up and walk? En el versículo 14 del libro de Marcos, del versículo que estoy leyendo, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. As we've been reading in the book of Mark 14, it says, for you to know that the Son of the Man has power on earth to forgive sins. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. I tell you, get up, take your bed, and go to your house. Él le dio las dos cosas, He gave them two things, el perdón de pecados. the forgiveness of sins. ¿Será más fácil perdonarle pecados o decirle levántate y anda? What would be easier for him to say, I forgive your sins, so get up and walk? Ninguno de los dos es fácil, None of them are easy. porque si Dios no lo permite, nadie se levanta de donde está. Amén. God's will, we're not Y getting si up. Dios no entra a su corazón, no le puede perdonar sus pecados. And if God doesn't enter in your heart, He will not forgive your sins. El perdón de pecados es algo que viene a ser real a usted como creyente. The forgiveness of sin is something that comes to be real to you, No como algo que ve. not as something that you can see. Es ahí donde se mueve la fe en el amor de Dios. That's where faith is moved by the Por love fe of God. usted ha sido perdonado de sus pecados. Gloria a Dios. By Amen. faith, God has forgiven your sins. Pero esa fe no es una simple fe. But that faith is Debe not de just haber a simple faith. arrepentimiento. You need to repent. Porque hay muchos que tienen fe, pero viviendo en hipocresía y maldad. Because there's many of us that we claim we live in faith and we're hypocrites. La fe sin obras es muerta. The faith without acts is dead. Porque Dios quiere que usted se arrepienta para que la fe se convierta en una fe que proviene de Dios. Amén. El hombre paralítico en esta historia no podía ver su perdón. The paralyzed man in this story could not see his person. Él solo podría decidir si creer lo que Jesús le dijo era verdad. He could only decide whether to believe what Jesus had told him. Aquí Jesús usa la curación corporal y perfecta Jesus uses here the perfect bodily healing para probar esa otra curación espiritual del alma, es estando en pecado. Aquel hombre estaba en pecado. to prove that the other spiritual healing of the soul is in a state of sin. Al estar en pecado, When we're in sin, si el poder de Dios no entraba a él, the power of God was not entering in him. no podía
decirle tus pecados te son perdonados. He could not say your sins are forgiven. Que no lo puede hacer ningún hombre, de decirle tus pecados te son perdonados. And he won't tell it to Porque el anyone. único que perdona pecados se llama Jesús de Nazaret. Lo siguiente, la postración en cama, The second thing is him being in bed. being en in bed. maldiciones, en lo que el diablo le haya puesto en su cuerpo o en su vida. What the devil has put in your life. No se levanta si tampoco el Cristo que vive entra y lo sana. Amen. It's not able to get up unless Jesus enters in his life. Es por eso que ninguna ni la otra son fáciles, sino es algo que viene del poder de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Amén. One or the other is not able to happen unless Jesus comes into their lives. Entonces, de igual manera, la unción In the same way, the del anointing Espíritu Santo from the es Holy la que Spirit entró, sanó y libertó. is the one Porque al that entered. libertarle su alma de todo pecado, le dice tus pecados te son perdonados. Amén. It's the one that enter and hear that body. Usted aceptó a Cristo, ¿verdad? Have you Amén. accepted Christ? Gloria a Dios. Cristo le sanó su alma. Christ has healed your soul. Él le ha perdonado sus pecados. Amén. Estaba enfermo del alma. Dios se la sanó. God Amén. healed you. Su carne, su cuerpo corporal estaba enfermo. Dios también lo sana. Body Amén. was sick and God healed it. Pero eso no lo es todo. But that doesn't mean that that's El all. lema nuestro en la congregación es salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Our theme from our church is salvation and eternal life. Si usted ha creído al que vive por los siglos de los siglos, If you have believed in Jesus Christ, créale, porque al que cree todo le es posible. Gracias, Señor. Creer en aquello que él dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Gloria a Dios. Señor Jesús, en esta hora, Padre, pido la presencia de tu Santo Espíritu. Pido que el poder de Dios se derrame, se manifieste en cada uno de tus Así hijos. sea. Hay poder en tu preciosa Así sangre. es, Señor. En el nombre de Jesús, Gracias, Padre amado. como les acabo de decir, el Señor le dijo al paralítico, levántate y anda. Amén. Usted créale a Dios que el que le dijo al paralítico, levántate y anda, está aquí en este Así lugar. es. Gloria a Dios, Deseche el dolor, la aleluya, Padre. enfermedad, Sí, Padre. en el nombre de Jesús, Sí, Señor. porque Él, al entrar a su cuerpo, ha sanado su alma. Ahora en el nombre de Jesús bendigo la vida de cada hijo de Dios Así es, Señor. y lo encomiendo en sus manos de poder. Sí, Padre Y en amado. tu nombre destruimos la enfermedad, Sí, Señor. el dolor, la presión alta, Así es, el Padre. diabetes, cánceres, maldiciones, brujerías, hechicerías, cegueras. Créale, porque aquí no hay ciegos, aquí no hay sordos, aquí no hay enfermos, aquí hay sanos en el poder de Jesucristo. Así es. Porque el que vive está con nosotros. En el nombre de Jesús declaro sanidad, bendición, liberación en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor.